Jamás imaginé que la persona en la que más confiaba fuera capaz de darme la puñalada más dolorosa de mi vida. Y no hablo solamente de la mujer con la que compartía mis días, sino de alguien aún más cercano, mi mejor amiga. Esa persona con la que crecí, con la que compartí mis secretos, con la que me reía hasta quedarme sin aliento, terminó robándome al amor de mi vida. Cuando lo descubrí, no sabía qué me dolía más, si la traición de la mujer a la que amaba, o el hecho de que la cómplice fuera quien yo consideraba como una hermana. Hoy quiero contarte cómo todo se derrumbó frente a mis ojos y cómo, después de perderlo todo, tuve que encontrar la fuerza para seguir adelante. Y lo peor de todo es que después de destrozarme, ella tuvo el descaro de acercarse y pedirme perdón, como si unas palabras pudieran borrar la cicatriz que dejó en mí. Ella no era una simple amiga, era alguien que había estado en mi vida desde que éramos adolescentes. Compartimos tantas experiencias que en cierto modo se volvió parte de mi familia. Estaba en mis cumpleaños, en mis momentos de triunfo y también en aquellos días en los que todo parecía salir mal. Era de esas amistades que uno cree indestructibles, esas que das por sentado que estarán siempre ahí. Confiaba tanto en ella que cuando conocí a la mujer que se convirtió en mi pareja, lo primero que hice fue presentársela. Para mí era natural. Si alguien iba a formar parte de mi vida, debía conocer a las dos personas más importantes para mí. Y en ese momento jamás sospeché que esa decisión sería el inicio de mi mayor pesadilla. Mi mejor amiga y mi pareja parecían llevarse bien desde el principio, y yo, ingenuo, lo celebraba. Pensaba, qué suerte tengo, la mujer que amo y mi mejor amiga se llevan de maravilla. No veía nada raro en las risas compartidas, en los mensajes que intercambiaban, ni en los planes en los que a veces ellas dos quedaban sin mí. Al contrario, lo veía como una señal de que estaba construyendo un círculo sólido, casi perfecto. Con el tiempo, mi pareja empezó a pedirme consejos sobre cómo acercarse más a mi amiga, y mi amiga hacía lo mismo conmigo sobre cómo entender mejor a mi pareja. Para mí, todo era natural, inocente, hasta bonito. Nunca pensé que detrás de esa complicidad había algo creciendo a mis espaldas. Todo empezó con pequeños detalles que en ese momento no parecían tener importancia. Cosas que cualquier persona enamorada pasa por alto, porque la confianza es tan grande que ni siquiera imaginas que alguien pueda estar traicionándola. A veces llegaba a casa y notaba que mi pareja hablaba con alguien por el móvil. Al preguntarle, me respondía con naturalidad. Era tu amiga, estábamos comentando algo gracioso. Y yo lo dejaba pasar, incluso me reía. ¿Qué daño podía haber en que dos personas importantes en mi vida tuvieran una amistad? Después vinieron las salidas. Planes en los que, por trabajo o compromisos, yo no podía estar, pero ellas dos sí. No te preocupes, me decía mi pareja. Salimos nosotras, así no nos aburrimos en casa. Y yo, confiado, lo veía como algo positivo. Pensaba que estaba rodeado de gente leal, incapaz de hacerme daño. Incluso había bromas entre las dos que yo no entendía, miradas cómplices que justificaba diciendo, es normal, se llevan bien. Nunca imaginé que detrás de esas miradas y risas compartidas se escondía una atracción que iba mucho más allá de lo que yo podía imaginar. Con el paso del tiempo empecé a notar una especie de conexión demasiado fuerte entre ellas, una sincronía que ya no me incluía. Era como si yo me estuviera quedando al margen de mi propia relación. Pero todavía me negaba a aceptarlo, porque aceptar esa posibilidad era admitir que mi mundo entero podía derrumbarse. El día que descubrí la verdad todavía lo tengo grabado en la memoria como una herida que nunca termina de cerrar. No fue algo que yo buscara, ni mucho menos. Fue una de esas verdades que se estrellan en tu cara sin que tengas opción de mirar hacia otro lado. Todo empezó con una simple corazonada. Mi pareja estaba cada vez más distante conmigo, menos cariñosa, más evasiva. Mientras tanto, mi mejor amiga parecía evitarme en algunos momentos, como si de pronto no supiera cómo comportarse a mi lado. Algo no cuadraba, pero yo me negaba a aceptar lo obvio. Una noche, mi pareja me dijo que iba a salir con unas amigas. Yo no sospechaba nada hasta que por casualidad recibí un mensaje destinado a otra persona. Era de mi amiga, y lo que vi me dejó helado. Hablaba con cariño, con complicidad, con mi pareja. Mensajes que no dejaban dudas de que había algo más entre ellas. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Aún así, necesitaba confirmarlo. Esa misma noche decidí seguir a mi pareja y lo que vi me destrozó por completo. Estaba con mi mejor amiga, juntas, riendo como si yo nunca hubiera existido. No era un malentendido, no eran solo amigas,
Era la confirmación brutal de que las dos personas que más quería me habían traicionado de la peor manera posible. En ese momento sentí que el mundo se me caía encima. La rabia, la tristeza, la impotencia, todo se mezclaba dentro de mí. Quería gritar, llorar, desaparecer, pero lo único que pude hacer fue quedarme en silencio, mirando desde lejos cómo mi vida se desmoronaba frente a mis ojos. Reunir el valor para enfrentarme a ellas fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. No se trataba solo de pedir explicaciones, se trataba de enfrentarme a la traición más dolorosa que había vivido. Esperé a que regresara a casa. Mi pareja entró con la sonrisa tranquila de quien cree que todo está bajo control. Yo la miraba y sentía que no reconocía a la persona que tenía delante. Apenas cerró la puerta, le mostré los mensajes que había leído. No hizo falta decir nada más, su rostro lo confesó todo. «Explícame», le pedí, con la voz quebrada. «Dime que no es lo que parece, dime que no me acaban de clavar el cuchillo por la espalda las dos personas en las que más confiaba». Ella bajó la cabeza. El silencio fue peor que cualquier palabra. Cuando por fin habló, solo dijo: «Lo siento, no era mi intención que te enteraras así». Y esas palabras fueron como gasolina en una herida abierta. ¿Cómo que no era su intención que me enterara? Como si la traición en sí misma no fuera lo suficientemente brutal. Llamé a mi amiga, la que yo consideraba mi hermana. Le exigí que viniera, y cuando llegó no negó nada. Apenas intentó justificarse diciendo que no había planeado enamorarse y que las cosas simplemente habían pasado. Su frialdad, su falta de arrepentimiento real, me rompió más que el engaño en sí. Y allí estaba yo, frente a las dos personas que más amaba y en quienes más confiaba, escuchando cómo intentaban minimizar el daño como si fuera un accidente inevitable. Y en ese instante entendí que ya nada volvería a ser igual. Después de aquel enfrentamiento, mi vida se convirtió en un torbellino de emociones imposibles de controlar, porque no era solo dolor, era una mezcla de rabia, tristeza y una profunda sensación de vacío. Me levantaba cada mañana sin ganas de nada, con esa sensación de que lo que antes me daba sentido había desaparecido para siempre. Lo más duro era la soledad, porque no solo había perdido a mi pareja, sino que también había perdido a mi mejor amiga. Dos pilares que sostenían gran parte de mi vida habían desaparecido de un solo golpe, y yo me quedé atrapado en medio de un silencio insoportable. Comenzaron las noches sin dormir, repasando una y otra vez cada momento de mi relación. Recordaba cada gesto, cada palabra, cada situación, intentando encontrar en qué momento exacto había empezado la traición. Me culpaba, pensando si había hecho algo mal, si había fallado en algo, pero en el fondo sabía que nada justificaba lo que habían hecho. Los días se volvieron una rutina de tristeza. Iba al trabajo como un robot, con una sonrisa falsa para que nadie preguntara demasiado, pero por dentro estaba destruido. Lo peor era encontrarme con familiares o conocidos que ya sabían la verdad, porque, como descubrí después, todos lo sabían, todos menos yo. Y eso hizo que la traición fuera todavía más cruel. Esa etapa fue un infierno, pero al mismo tiempo fue el inicio de un proceso que, aunque doloroso, terminaría enseñándome cosas que nunca pensé que aprendería sobre mí mismo y sobre el valor de la lealtad. Tocando fondo entendí algo: nadie iba a rescatarme de ese dolor. La única persona que podía sacarme adelante era yo mismo, y aunque me costó aceptarlo, comprendí que dejar de cargar con la culpa y soltar a quienes me habían traicionado era el primer paso para sanar. Comencé a enfocarme en lo que aún tenía, mi trabajo, mis proyectos personales y sobre todo en reconstruirme desde adentro. Busqué apoyo en personas nuevas, en amistades sinceras que me demostraron que la lealtad todavía existe, que no todos están dispuestos a jugar con los sentimientos de alguien. Poco a poco, esa herida que parecía imposible de cerrar empezó a cicatrizar. Aprendí que la traición no dice nada sobre mí, sino sobre quienes la cometen, y que, aunque duele hasta el alma, a veces perder a quienes creías esenciales es en realidad un regalo disfrazado. Te libera de quienes nunca merecieron tu confianza. Hoy no voy a decir que estoy completamente curado, porque las cicatrices siempre estarán ahí, pero sí puedo decir que me siento más fuerte, más consciente de mi valor y más decidido a no dejar que nadie me vuelva a pisotear. Y si tú que me escuchas has pasado por algo parecido, quiero que sepas esto: no estás solo. Siempre hay una salida, siempre hay una nueva oportunidad y siempre hay un motivo para levantarte. Por eso te invito a que me apoyes suscribiéndote al canal y activando todas las notificaciones.
Así seguiremos compartiendo estas historias que nos recuerdan que, incluso en medio del dolor, siempre hay espacio para la fuerza y la superación.